¿Ahí me escuchan? Ahora sí, sí, perfecto. Ahora sí. Bien, ¿ustedes me están viendo o No, es No, solo no, audio. es solo audio? Bueno, es mi primera vez. Te podés desprender la corbata, sacar la corbata, todo, Bueno, que no bárbaro, te vemos. bárbaro, bárbaro, bárbaro. sí, es como una radio, digamos, Perfecto. más o menos parecido. Bueno, impecable entonces. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, espero que anden bien. Bueno, hoy tenemos a Diego Durán, que es el vicepresidente de ANCAP. Recuerden todos los que vayan a realizar preguntas, que él, obviamente por su cargo político, no puede responder en realidad preguntas político-partidarias, como sucedió con Curméndez, ¿está? Es solo a modo de recordatorio. Bueno, Diego, vamos a hacer al principio una breve biografía tuya, así más o menos los que no te conocen un poquito más. Muchas gracias. Bueno, Diego es de Soriano, es un reconocido abogado con 18 años de ejercicio, con participación en casos de notoriedad nacional, se formó en UDELAR, tiene un posgrado en Derecho Penal Económico y formación en Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Fundador y director de Durán y Asociados, Grupo Durán, y es docente de UDELAR. Bueno, en lo que es materia política, es diputado suplente actual de la lista 71 y 33 por Canelones y fue diputado suplente en la legislatura pasada. También es periodista, egresado de la Escuela Nacional de Periodismo y también muchos recordamos que su paso por esta boca es mía. Bueno, para arrancar, Diego, nos gustaría que nos cuentes un poco, para no arrancar tan fuerte con el tema ANCAP, ¿cómo fue tu paso por esta boca es mía como panelista? Bueno, a ver, uno tiene su trayectoria de vida, tú lo contabas, primero agradecerles a ustedes esta instancia de comunicación, de estar en contacto y en cercanía con los ciudadanos, con la gente. Esto es importante, es tener no solamente el rol que me toca y con orgullo que siento de ser director bueno, y llevar la empresa a lo más alto para bien de todos los uruguayos, sino que uno tiene en su vida un montón de actividades que ha hecho dentro de la actividad privada, como decías tú en la presentación, viniendo de Soriano, joven a estudiar a Montevideo, luego estudiar toda la carrera, recibirme de abogado, ejercer en distintas áreas del derecho, iniciar la aspirantía en la docencia, en la UDELAR, luego formarme en la Escuela de Negocios del IEM en Dirección de Empresas en el año 2017. Y bueno, esto es una continua formación donde uno debe estar actualizado, debe estar ayornado a las situaciones actuales. Y bueno, así ha sido mi vida. En un pasaje me invitaron obviamente, la gente de Canal 12 y concretamente de Esta Boca es Mía. Y bueno, recuerdo y tengo muchos compañeros con quien tuvimos unas muy lindas instancias en esa actividad. Bueno, han pasado el tiempo, luego, bueno, vino mi actividad pública, donde, bueno, estoy hoy abocado básicamente a la empresa, a ANCAP, a corregir y a trabajar para el bien de todos los uruguayos. Así que por ahí sería la pregunta, Romina. Bueno, buenísimo, Diego. Bueno, muchas gracias. Perdón, Romy, perdón. No. No, gracias, seguí nomás. Bueno, en realidad veo algunos que mandaron preguntas que todavía no han pedido el micrófono, así que si a los que estén acá que hayan mandado preguntas, les pedimos que pidan el micrófono y vamos a arrancar con Joaquín y su pregunta. Adelante, Joaco. Bueno, hola Diego, un gusto. Saludos desde Maldonado. Mi pregunta iba en torno bueno, en vista de la suba de los combustibles que todos sabemos, hay tema de ANCAP, de cuentas, de números y se está tratando de poner la casa en orden, pero atendiendo también una cuestión un poco más macroeconómica que tú como gestor de empresa debes saber, ¿habría la posibilidad de que retomar una medida parecida tipo al gasoil productivo, pero también incorporar las naftas, pero no solo para el campo, sino para otros sectores productivos, y lograr acordar que esa pequeña diferencia de precio, no sé, un descuento del IMEI, alguna tasa o algo, pueda trasladarse a los precios para evitar una escalada de los precios por la incidencia de la suba de los combustibles? Esa es mi pregunta. Bien, te agradezco, muy buena la pregunta. A ver, como introducción, el tema de los combustibles genera debate, tiene aspectos sociológicos, jurídicos, económicos, políticos,
Todo el mundo opina, obviamente todo el mundo le pega y critica a ANCAP como la principal responsable de los precios de los combustibles, y lo que hay que entender es cómo se llega a la composición de los precios. Es decir, en los combustibles todo es mercado, como un commodity, que lo es, y dólar. Es decir, la incidencia del dólar y del mercado internacional. Antes había un viejo método de aplicación de los precios, hoy tenemos un nuevo método de aplicación de precios. Pero está bueno a veces situarnos en cuál es la posición en la que estamos. Es decir, ANCAP, primero que cuando esta administración asumimos, encontramos un lastre, tuvimos que enfrentar muchas dificultades por la situación en que la encontramos, inversiones sin retornos, inversiones que se gastaron en el pasado y que generaron un lastre para la compañía. La encontramos con un endeudamiento de 430 millones de dólares. El año pasado en pandemia pagamos, cancelamos pasivo financiero por 57 millones de dólares. Hoy tenemos un endeudamiento financiero menor al que encontramos la empresa, pese a que vivimos y transitamos una pandemia el año pasado, pese a que hubo una baja de volumen por la pandemia de un 14%, porque no había movilidad, o la movilidad a la cual en la vieja normalidad estábamos acostumbrados a poder vender combustible en la compañía. Venimos de una situación donde se hicieron en el pasado inversiones que obviamente traccionan la empresa, y hay que buscar los justos equilibrios económicos en la macroeconomía. Yo hablaba recién al inicio, economía es cualquier milésima de milímetro que se mueve ANCAP, incide en la macroeconomía, en toda la situación general del país, y hoy tenemos una forma de fijación de precios transparente que hace que el ciudadano tenga conocimiento de cuándo puede llegar a bajar el crudo, y por tanto cuando baje los combustibles van a bajar, y cuando baje va a poder comprar, si es productor, y yendo a tu pregunta, como productor de antemano producto cuando el precio esté barato, y bueno, y abastecerse de antemano, anticipadamente, poder en una sana competencia en el mercado por parte de las distribuidoras, tener bonificaciones y beneficios que llegarán a la ciudadanía. Es decir, generar lo que tú planteabas, una especie de gasoil productivo en las gasolinas. Las gasolinas vienen con un lastre y con una carga implícita en los precios. Es decir, y lo explico de esta manera, los impuestos nacen históricamente en el país. Por ejemplo, el IMESI en el año 79, 80, luego, bueno, con el texto ordenado de la DGI en el 96, pero nace en el 79. El IMESI impacta 500 millones de dólares al año en lo que es la economía del país, en lo que significa a rentas generales. Con esa plata, con ese impuesto, que obviamente se recauda de las gasolinas, se pagan las jubilaciones, se pagan todas las cargas que tiene el Estado. Es un impuesto que viene de hace muchísima larga data. Luego tenés cargas que también recaen sobre los productos de la canasta, que tienen que ver, si analizamos, voy a los impuestos, si analizamos, por ejemplo, el IAS y el IRPF, recaudan 1.000 millones de dólares, es decir, por encima, que se crea uno en el 2006 y otro en el 2007, IRPF y IAS recaudan por encima de lo que se recauda con IMESI. Esos impuestos permiten poder que el Estado pague todos los sobrecostos que tiene el país. Yendo a las gasolinas, por ejemplo, en el IMESI, ANCAP le significa 28 pesos, ANCAP. En las gasolinas, en la nafta super, porque la canasta es diversa, la premium tiene un IMESI diferencial, hay productos como el gasoil que no llevan IMESI, tienen IVA, y existen descuentos de IMESI en las fronteras, por disposición también de larga data. Entonces hay mucha carga sobre los combustibles, y concretamente en las gasolinas, que generar gasolinas productivas, con la carga impositiva que se tiene, que viene, como decía, de tiempo atrás, histórico en el país, y es una necesidad para poder cumplir con los compromisos que tiene el Estado uruguayo, que exceden a ANCAP.
ANCAP solamente en la super recibe, hoy estamos en 30 pesos, es lo que recibe ANCAP. Y eso es para pagar el precio del crudo y eso es para pagar la refinación y los costos que tiene ANCAP del refinado. Luego hay un factor X en esta nueva metodología que implica sobrecostos que tiene ANCAP. Ese factor X no significa que ANCAP vaya a cubrirse de la totalidad de las ineficiencias que tiene ANCAP. A ver, vamos a hacer gráficos. 120 millones de dólares sería lo que se recaudaría anual por el factor X. Sigamos este razonamiento. El subsidio que paga por GLP ANCAP, que es una especie de agente de retención, porque todos los pagamos en las gasolinas cuando vamos a cargar combustible, el subsidio, el GLP, hoy está en 107 millones de dólares anuales. Seguimos. Alur le significa un sobrecosto por ineficiencias de 30 millones de dólares anuales. Portland, hoy estamos en los 5 millones de dólares. Es decir, el 2,97 del factor X que se aplicó a la suba de este mes no logra pagar la totalidad de los sobrecostos que tiene ANCAP por subsidios que vienen creados del pasado, que vienen creados con un lastre que ANCAP tiene en las gasolinas, que la ciudadanía lo ha aceptado de esta manera, y el Uruguay lo ha aceptado de esta manera, y eso está implícito. ANCAP ha hecho un gran esfuerzo el año pasado, el gobierno, por una decisión que toma el Poder Ejecutivo por parte del gobierno, de no aumentar los combustibles en pandemia, porque hoy todo el mundo tiene su derecho libre de cuestionar los aumentos actuales de los combustibles, pero nosotros estamos por debajo de muchos países de la región en cuanto a los aumentos por el aumento del crudo a nivel internacional. Nosotros nos posicionamos en una posición más cómoda que la de otros países en cuanto al aumento de los combustibles. En realidad no tendríamos que hablar de aumento, tendríamos que hablar de un ajuste conforme al precio internacional. El año pasado, ANCAP compraba el crudo y lo vendía por debajo de lo que compraba, porque el país y la decisión del Poder Ejecutivo fue ayudar una situación de pandemia. No se decidió subir como en administraciones anteriores, los precios subían cada 6 meses y por encima del valor del precio internacional. A ver, hagamos otro ejemplo. Si hoy comparamos en el acumulado del tiempo que estuvo sin subir las gasolinas es la super, la premium, en el acumulado fueron 2 años y medio sin aumentar. Si lo comparamos con los 3 años de no suba del gasoil, entre lo que fue el cambio de gobierno y la asunción de las nuevas autoridades en ANCAP y la decisión del actual Poder Ejecutivo, el no aumentar en pandemia los combustibles, eso significó que hoy estamos en el acumulado y llevado a dólar comparando el 2016 y el 2017 por debajo del precio de las gasolinas del año 2016, 2017 y también del 2014, comparado con el dólar. Es decir, el valor dólar de la gasolina al día de la fecha, comparado con los años del 2014, 2015, 2016, estamos por debajo. ¿Y eso por qué ocurre de esa manera? Es porque el viejo método lo que hacía era aplicar, el crudo bajaba o se mantenía, pero los precios subían en forma constante y el país hacía caja, el Uruguay hacía caja, esa caja iba a rentas generales y con esa plata que iba a rentas generales más la plata que recibían CAP, el dinero que recibían CAP, se hacían inversiones que no tenían retorno. Se compró un horno que costó 54 millones de dólares que nunca se instaló y que fue dado a pérdida valor cero en el año 2016. Es decir, se compró en el 2014 y fue dado a pérdida un horno en Paysandú y fue dado a pérdida en el 2016. O sea, valor cero. Luego también se hicieron inversiones en plantas de Portland, 300 millones de dólares en plantas de Portland, en plantas que son antiguas, que tienen procesos, en caso de minas, que es un proceso semiseco, y esas plantas hoy el Portland da pérdida, es decir, esas inversiones conforme al ROI no tienen un retorno de esa inversión. Seguimos, se gastó en planta de cal 140 millones de dólares.
para una planta con un único cliente, que es un cliente en Candiota, una planta para un único cliente y donde el negocio no es rentable. Esos fueron 140 millones de dólares. Es decir, si a toda la gente que en 33 se le dio trabajo, se le pagara el sueldo, los números serían mucho más favorables que la existencia de esa planta. Se hizo en el desarrollismo mágico fracasado, se hizo un fracasado porque no tiene retorno las inversiones que se hicieron. En Paysandú se instaló una nueva planta en Alur, también con costos millonarios, encima de los 100 millones de dólares, por encima de los 100 millones de dólares, planta de Paysandú que con la planta de Bella Unión para Uruguay era más que suficiente. Bueno, esa situación, por más que es una planta moderna, y uno no está diciendo que el espíritu es cerrar algún tipo de plantas, hago la aclaración, estoy haciendo el histórico, porque en ANCAP lo que hay que hacer es la valoración del histórico, de cómo pasaron las cosas, de qué fue lo que pasó y cómo llegamos al día de hoy y cuál es la situación. Yo les diría que seguimos en el desulfurizadora, 400 millones de dólares en la refinería para hacer la desulfurización del crudo que venía de Venezuela. Un sinfín de ejemplos. Y no para la lista de gastos que no tuvieron un retorno y que eso no se trasladó en eficiencia de la compañía de ANCAP. Y si a eso le sumamos, y paso raya, son 663 millones de dólares en la capitalización de ANCAP, más 907 millones de dólares por sobrecosto que la ciudadanía y el uruguayo puso de su bolsillo en el surtidor. No solamente los 663 millones de dólares por la capitalización, que también la pusimos todos los uruguayos, sino, como dije, 907 millones de dólares entre el 2014 y el 2019 por sobrecosto de la paridad de importación. Es decir, el precio internacional costaba, como llegó a estar en el 2015, en 40 dólares el barril. Hoy estamos en 75, que es el último precio que tenemos, 75 dólares el barril. Todos quisiéramos estar en el 2015, cuando el crudo estaba a 40 dólares el barril. Ahora, comparamos el 2014 con la fecha de hoy y resulta que los precios de los combustibles del 2014, llevado a la valoración dólar de los productos de la canasta de las gasolinas, estamos hoy más barato que el 2014. ¿Cómo se explica que estamos hoy más barato que el 2014 si en el 2014 el crudo estaba a 40 y hoy está a 75? No hay explicación. Y la explicación es porque el viejo método era un método de aumento continuo de los combustibles que se trasladaban a la gente, a la ciudadanía. Hoy la gente sabe en forma transparente cuál es el precio del combustible y cuál es el combustible justo para la ciudadanía. Si hablamos también en el acumulado de lo que es el acumulado en la canasta y llevado a índice de salario medio y llevado al IPC en el acumulado por la no suba de los combustibles, les diría que también en la canasta estamos por debajo del índice de salarios medios y por debajo del IPC. Con lo cual, cuando se dice y se cuestiona el reciente aumento, hay que entender que cuando baje también va a bajar. Los 2 pesos con 97 que tienen que ver con el factor X, bueno, tiene que ver con un lastre histórico que lo viene acumulando y que está sobre la mochila de ANCAP. Así que bueno, pero no quiero monopolizar la palabra y que ustedes me hagan las preguntas, así que adelante. No, yo quedé, la verdad que Estamos dedicada igual. con todo esto. Creo que todos, con todas esas cifras, números que has dado, Se impresionante. nota que sos la verdad. docente. Bueno, a ver, hay mucha cosa, o sea, es mucha la información, comprenderán, también pido disculpas. Acabamos de terminar el directorio, el día de hoy a la mañana comenzamos con una ocupación aquí en las oficinas, yo en este momento estoy aquí en la oficina de ANCAP, comenzamos con una ocupación a la mañana, traccionamos todo el día, luego tuvimos directorio y terminamos a las 20:03, terminamos el directorio y entré con ustedes para poder dialogar en este momento, así que pido disculpas si hay algo que no queda suficientemente claro. Al contrario. Es producto No, del al contrario, cansancio. yo a lo que digo que todas esas cifras que a veces tendrían que salir un poco más, que la gente sepa, porque yo, por ejemplo, me entero de todas esas cifras que gastaron, derrocharon plata por vos, porque si no, la verdad, no lo sabía yo.
y Bueno, muchos debe pasar lo mismo. nosotros vamos a estar haciéndonos una visión de cuentas sobre la auditoría y sobre algunas ineficiencias de ANCAP. Estamos trabajando sobre las formalidades para rendir cuentas a la ciudadanía sobre algunos aspectos que estamos hablando. La verdad, cuando uno... es fácil criticar ANCAP, es fácil opinar muchas veces sobre los combustibles, es fácil pegarle a esta administración de que se aumentó el combustible 3 veces. Bueno, ocurrió el ajuste de junio, fueron 20 centavos y en otros productos no aumentó. Es fácil decir que se iba a aumentar al doble la garrafa del supergas y no hubo aumento en el mes de agosto respecto del supergas. Es fácil generar apreciaciones políticas o ideológicas, como muchas veces se manejan, con la mochila de ANCAP. La mochila de ANCAP viene con un lastre de impuestos que históricamente fueron, como dije, del año 79, aplicados para poder el Uruguay subvencionar y pagar y contribuir desde no solamente el MIDES, que eso tiene que estar y obviamente forma parte del Estado, sino también, como dije, de las jubilaciones, de todas las responsabilidades que también le caen sobre la mochila del Ministerio de Economía, que viene haciendo un gran trabajo. Y que a veces, cuando dicen, bueno, me baja el impuesto de acá, me baja, y bueno, dame la solución. A veces a nosotros vienen y nos plantean, como nos ha pasado, nos dicen, bueno, pero ANCAP tiene que hacer más inversiones. ANCAP tiene que ingrese más personal, como nos reclaman. ANCAP tiene que instalar el horno de Paysandú. Y por otro lado nos dicen, no nos suban los precios de los combustibles. A ver, acá no hay magia. Acá lo que hay que hacer es ser eficientes, ahorrar, ser equilibrado en el manejo de la economía de la empresa para que la empresa cierre sus números correctamente y en forma eficiente, sin perder plata. No invertir, no generar de la inversión pública un derroche como pasó en el pasado, y yo manejaba y expresaba las cifras que hacía referencia. Es decir, sin problemas superamos los 2.000 millones de dólares de inversiones que no tienen un retorno para la ciudadanía, es decir, gastos. Hoy hice un informe sobre bombas de riego que aparecieron desde el año 2008 abandonadas en los galpones de Alur. 2008-2009, bombas que costaron $1 millón, que hubieran optimizado el riego en la energía en Alur, en Bella Unión, y estaban abandonadas. Es decir, la desidia, el desapego a las buenas prácticas de buena administración y gestión, los perjuicios a la administración. Y no entré en Gas Sayago todavía, donde ANCAP es accionista de Gas Sayago, que hoy está en liquidación, y que también no pasó un metro cúbico de gas licuado, un metro cúbico de gas, de gas, y no pasó un metro cúbico de gas, y se gastaba y se derrochaba de una manera, es increíble, la verdad. Yo que vengo de la actividad pública, de la actividad privada a la actividad pública, y venís con una cabeza a decir, bueno, vamos a poner en orden la casa, que es lo primero, vamos a optimizar, vamos a ser creativos, vamos a corregir lo que tengamos que corregir, vamos a cuidar al personal, vamos a mantener las fuentes de empleo, vamos a mantener las plantas, nuestras plantas de trabajo, que le dan trabajo a la gente, nuestras plantas en el interior, vamos a ver de qué manera podemos mejorar los precios de los combustibles. Hay una nueva ley, nosotros cumplimos la ley, que es la ley vigente, que es la LUC, que establece por un acuerdo de 99, el 98 votos que aprobó la Cámara, el Parlamento, la ley en respecto de la fijación de precios de los combustibles. Es decir, todos se pusieron de acuerdo que había que generar estos cambios, de transparentar, de buscar combustibles, y ahora parece que ANCAP es la culpable de todos los aumentos. Entonces, transparentar, dar información de lo que ha sido el histórico, de la incidencia de impuestos que siempre han... Porque a veces cuando viene dice, bueno, pero baje el IMESI. ¿Pero por qué no lo bajaron antes? ¿Por qué no hicieron antes? ¿O por qué antes esas bombas que tenían abandonadas, que podrían haber optimizado, mejorado el riego en Bella Unión y por tanto haber bajado el precio de los costos y sobrecostos que tiene Alur en Bella Unión, no la aplicaron, no la hicieron antes? ¿Para qué la compraron si no la instalaron? ¿Por qué perdieron durante 10 años un convenio con el Banco Mundial, Ministerio de Ganadería, para instalar las bombas con beneficios de instalación de esas bombas? Y la verdad, uno mira la historia y rompe los ojos, ¿no? Es lo primero que uno ve, pero
en esto estamos, tenemos que hacer con nuestro espíritu las cosas como las venimos haciendo, optimizando, trabajando. Nos dicen, bueno, a ver, tenemos que no cierren el comedor, el planteo de haber cerrado el comedor. ANCAP tenía comedor para el funcionario, para los funcionarios, y ese comedor tenía un sobrecosto de 50 millones de pesos al año. Y nosotros decidimos cerrarlo. Ahora, a los funcionarios le dimos viandas. Esas viandas tienen un costo para ANCAP de 200 pesos. Pero con ese costo, incluso 200 pesos por vianda, con ese costo, incluso ahorramos 50 millones de pesos. Eliminamos las cajas chicas que generaban también sobrecostos. Optimizamos personal. ANCAP en el 2017, incluso un proceso que empezó la administración anterior, tenía 3.000 funcionarios. Hoy tiene 2.000 funcionarios. Es decir, hubo una baja de funcionarios. Eso quiere decir que se está pensando en optimizar. Hoy hay un 3-1, es decir, cada 3 vacantes ingresa uno. Entonces, a veces cuando nos dicen, es un masazo que hayan aumentado los combustibles. Los combustibles no los aumenta ANCAP, la ley no fija los precios de los combustibles ANCAP, los precios los fija el Poder Ejecutivo a través del informe del regulador de la UCEA, que es quien nos regula a nosotros. Somos transparentes, tenemos, a ver, muchísimas ideas y venimos haciendo muchísimas cosas. A veces cuesta verlas, pero venimos optimizando, como les decía. No está en lo que es la esencia de ANCAP elaborar alimentos. Nosotros refinamos combustibles, pero elaborar alimentos no está dentro de la esencia de ANCAP. Por eso tomamos la decisión de optimizar y bajar costos. Y esa es una decisión que tomamos en esta administración. Esta administración en ALUR tomó la decisión de, que fue una buena decisión, de fijar un inventario de stock. En ALUR no se sabía en almacenes qué productos se tenía. O sea, habían 8.000 artículos que no estaban registrados. Hoy los registramos a todos y hoy sabemos que hay 3.000 artículos que no tienen rotación. Antes se compraba, se guardaba y no sabían si lo tenían o no lo tenían al producto que estaban comprando en ALUR. Es decir, se mejoró la logística de ALUR. Eso es optimizar las empresas vinculadas y buscar eficiencia en la compañía. Son cosas que, bueno, eso permite también los hallazgos de estas bombas que estaban dentro de los inventarios de mobiliario que fuimos creando y que fuimos trabajando para... ¿Cuántas eran, Diego? ¿Cuántas bombas? Eran 15 bombas que se compraron en el 2008 y se pagaron en el 2009, de las cuales se remataron 3 y bueno, y el resto están ahí en situación en un depósito guardadas en un galpón que nunca se instalaron y eso hubiera permitido mejorar y generar un riego más eficiente. Es decir, es un sinfín de cosas que pasan en ANCAP. Yo no los quiero aburrir, pasen ustedes a las preguntas, así no hablo tanto. No sé si los que tenían preguntas tienen preguntas todavía. A ver, Lilian, no sé si tu pregunta ya fue contestada con todo lo que ya dijo, pero adelante. Buenas noches a todos, buenas noches Diego, soy Lilian Bertrán de Ciudad de la Costa. Buenas noches. La pregunta mía son dos. Una es, ¿qué porcentaje de los sueldos se usan, se utiliza en los ingresos de ANCAP para pagar los sueldos a los funcionarios? El 4%. Es decir, los funcionarios de los ingresos de ANCAP le significan el 4%. A ver, yo entiendo muchas veces se cuestiona que ANCAP, a ver, tiene exceso de funcionarios, por eso yo explicaba recién. Nosotros hemos venido optimizando los ingresos de funcionarios, porque, a ver, no es que nosotros no queramos que la gente trabaje. Por el contrario, los funcionarios que ya están. Lo que tenemos que hacer es más eficiente la compañía, porque esta empresa no es una empresa de derroche, es una empresa que es de todos los uruguayos, que los fondos son públicos y que lo que tenemos que hacer es que esos fondos sean de la mejor forma y bien administrados, para bien de todo el país y para bien de la ciudadanía. Y las empresas públicas deben seguir el rumbo, porque antes las inversiones y los gastos los hacía con el dinero de las empresas públicas. Lo que entiendo es que si vienen inversiones, las inversiones no se pueden hacer más como pasaba antes, que las hacía ANCAP y que después no tenían retorno. Yo explicaba recién, haber comprado un horno para no instalarlo durante 7 años y no tomar ningún tipo de decisión. ¿Por qué no tomaron ninguna decisión? ¿Por qué lo compraron y lo dejaron allí sin instalar? O no lo comprás, o lo comprás y lo instalás,
tenés un plan de negocios, decís cuándo vas a tener un retorno de esa inversión. La verdad no se entiende. La verdad no se entiende. Evidentemente, bueno, no. Lo digo yo, era el negocio de alguno. No quiero calificar, pero Lo digo yo. evidentemente rompe los ojos. Son situaciones duras, y eso es un lastre. A ver, para ser concluyente en estas cosas, ¿no? El problema de ANCAP no está en ANCAP esencialmente. El problema de ANCAP es el mal manejo, el derroche y los perjuicios que se generaron en el pasado. Son las cargas impositivas, son las cargas impositivas que históricamente recaen sobre los combustibles. El problema de ANCAP no es ANCAP en sí misma, sino que ANCAP también obedece y obra de agente de retención, por ejemplo, para un fideicomiso del boleto en el gasoil, que estamos hablando de 3,50 pesos en el producto, en el valor del gasoil, y todo eso, al final la cuenta la paga la ciudadanía. Y nosotros lo que hacemos es retenemos el fideicomiso del boleto y lo volcamos al Ministerio de Transporte y eso ha sido históricamente así. Una tasa inflamable que se crea también por acá, que se le paga a la Intendencia de Montevideo, son 50 centavos de pesos, pero bueno, se le paga por tener la tablada, que es nuestra planta de distribución de combustibles en Montevideo. Entonces, alguien que le echa 1 litro de súper en Florida para ir a trabajar en su moto, le está pagando a la Intendencia de Montevideo medio peso por esa tasa inflamable que no tiene ningún tipo de contraprestación ni devolución. A ver, sigo. Nosotros tenemos cargas que tienen que ver con mantener un negocio y mantener una mezcla por cuestiones medioambientales, en la mezcla del etanol en las gasolinas y la mezcla del biodiesel en el gasoil, y esos costos los pagan CAP. A ver, voy a ser gráfico. Solamente en la significación del etanol, que es la mezcla de las gasolinas, la super, son 157 millones de dólares anuales que pagan CAP para poder hacer esa mezcla. Entonces, todos esos costos, al final de la cadena, recaen en los precios de los combustibles. Pero si hoy miramos los precios de los combustibles a cómo se subía antes y cómo se ajustaron ahora, hay una gran diferencia. Es una diferencia abismal. Antes, como tomaba el ejemplo del 2015, el crudo estaba a $40 el barril, está a 75, que es el precio que tenemos actualmente. Y si miramos los precios, hoy estamos por debajo del precio del 2014. Quiere decir que en el 2014 hacían caja. Y es aquello que se decía, se terminó el aumento de los combustibles y se terminó que lo pague la gente. Ese aumento del precio de los combustibles es el que se terminó. Ahora, no podemos decir que si el precio internacional sube, los precios no tengan un ajuste, una corrección a lo que cuesta el producto y la materia prima. Subió la soja, subió el arroz, suben los productos, como son commodities, y por tanto el crudo sube. Nosotros estuvimos el año pasado, como lo decía, sin tocar los precios, estábamos con una deflación. La inflación fue un 9,9 y los combustibles estaban congelados por una decisión que tomó el Poder Ejecutivo atendiendo una situación de pandemia coyuntural. Es la realidad. Seguramente me olvido, no quiero irme del tema, pero bueno, adelante con las preguntas, alguna cosa que quieran. ¿Cómo se entiende, Diego, que el Portland de pérdidas en ANCAP y la empresa que es competitiva en el Portland tiene ganancias? Bueno, a ver, el tema del Portland es un caso aparte. Yo decía recién, se hicieron una inversión de $300 millones en dos plantas antiguas. Tenemos, por ejemplo, una planta en Paysandú donde la cantera está a 30 kilómetros de distancia. Obviamente que en el mundo los hornos se instalan o boca de cantera o la cantera está donde está la planta. Ahora se instaló Cielo Azul. Cielo Azul es una empresa privada que compite con nosotros, y la planta de Cielo Azul y los costos internacionales y poner una planta que pueda abastecer a todo el país
solo una, anda el costo en el entorno de los 150 millones de dólares. Nosotros gastamos 300 en 2 plantas viejas que en un negocio que es deficitario. Con una planta nueva hoy podríamos abastecer todo el mercado del Uruguay. Entonces, eso es lo que hay que dar y analizar a la hora de la toma de decisiones. Decía, en la planta de Paysandú. En Paysandú tenés, la cantera está a 30 kilómetros. Transportás piedra desde la cantera para luego llegar a la ciudad de Paysandú y comenzar el proceso. Nuestra planta de Paysandú trabaja 150 días al año aproximadamente por las dificultades que tiene y la situación en la que está operativamente, desde el punto de vista electromecánico, la planta. ¿Eso lo creó esta administración? No, eso viene así. Nosotros no somos responsables de la situación en la que encontramos las plantas. 2 plantas que se gastaron en moliendas en supuestas mejoras y seguimos perdiendo plata. Nosotros estamos también auditando los inventarios de las plantas de Portland. Ya tendremos novedades y resultados que vamos a rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de Portland. Es decir, el negocio de Portland tiene distintas aristas y hoy estamos en una situación un poco más difícil porque tenemos un competidor nuevo que antes no existía. Pero bueno, sí, el Portland hoy está dando una pérdida, yo lo decía recién en la presentación, de unos 8 millones de dólares y puede ser mayor en virtud de cómo traccione la competencia y cómo se regule el mercado. Gracias. Por favor. Muchas gracias, Diego. Martín. Martín. Tenés que desmutear el micrófono. Ahí estoy. Ahí, dale. Buenas noches. Bueno, primero que nada voy a hacerle una pregunta que tendría que haber hecho Patricia y no la hizo. Que es cómo le gustaría que le dijéramos. Si doctor, Diego, vicepresidente, docente, comunicador. Diego. Diego, perfecto. Bueno, Diego, en realidad son 2 preguntas bastante rápidas. ¿Cómo ve el futuro de ANCAP cuando está previsto que, por ejemplo, General Motors en el 2025 va a dejar de fabricar autos a combustión y en el 40% de esos vehículos? Hola, no sé. Se te corta, Martín. Del consumo de combustible en Uruguay. Vamos a hacer así. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí. Está, porque me pasé el ET. Dale. No, lo que planteaba era lo siguiente. General Motors y 7 automotoras más para el 2025 tienen planificado que el 40% del parque automotor va a ser eléctrico. Se van a dejar de fabricar motores a combustión. ¿ANCAP tiene alguna previsión de cómo va a seguir un ente que se maneja exclusivamente por el tema del combustible cuando haya una bajada importante en un futuro de consumo? Porque todo tiende a ir a lo eléctrico. ¿Cómo lo tienen pensado y cómo lo tienen planificado? Esa era una consulta. Y la otra consulta, que es cortita también, es, según los datos que estuve averiguando, Paraguay no tiene petróleo igual que nosotros, no tiene refinería, importa todo el combustible y tiene un valor de un 30% por debajo de los costos nuestros ahora. ¿No hay alguna manera de que se pueda eliminar la refinería de acá de Uruguay, manteniendo a los empleados, por supuesto, no dejándolos sin trabajo y empezar a importar el combustible? Esas son las preguntas. Muchas gracias, Diego. Bien, por favor. A ver, vamos por orden. Empiezo por el final, el tema de la liberación de combustibles. Hoy tenemos un método que es cual si estuviéramos liberados los combustibles, lo único que se mantiene es el monopolio. Nuestra refinería es una refinería chica, pero es una refinería que mantiene un muy buen trabajo. Tenemos muy buenos profesionales, técnicos de primera línea, que trabajan en la situación de lo que es la producción. Ahora, la situación de Paraguay es distinta, incluso tan bueno es el valor humano que hemos generado con Paraguay, de cooperación de nuestros recursos humanos,
para que ellos conozcan de cómo trabaja nuestra refinería y la calidad de los recursos humanos que tenemos en la refinería. La situación de Paraguay, como dije, esto no es lineal. Los impuestos en la región no todos los combustibles tienen las mismas cargas impositivas históricas, no todos los países de la región tienen los mismos subsidios u obligaciones que le recaen a la mochila de la petrolera, en este caso en Uruguay. Entonces, hacer una valoración lineal de los combustibles que en Argentina o en Paraguay están tal producto de la canasta más barato, no es un razonamiento estrictamente técnico y profesional. ¿Por qué? Porque, como lo explicaba recién, nosotros tenemos impuestos municipales, tenemos subsidios, tenemos fideicomiso del boleto en el cual somos agentes de retención, todas esas razones que hacen a la esencia de los combustibles en Uruguay y que históricamente han sido así y han pasado administraciones de todos los colores y de todos los partidos en un país democrático y republicano como es el nuestro, han estado siempre en los combustibles. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que no podemos comparar de forma lineal la situación de un país con la del nuestro. Lo segundo que tenemos que tener claro es que nosotros en este nuevo método que tenemos debemos apuntar a lograr ser eficientes, a corregir las gorduras que tiene la empresa y cosas que están de más, que se gastaba de más, que se derrochaba. Bueno, todo eso se terminó el derroche. Eso es lo que queda claro. Nos ha quedado claro que asumimos la empresa en una situación coyuntural difícil, vivimos una pandemia, en la pandemia no se tocaron, en el momento crudo de la pandemia no se tocaron los precios de los combustibles, ahí podría haber ocurrido un aumento. ¿Era el momento? Y no, capaz que no era el momento. ¿La decisión fue oportuna? Sí. El momento de ajustar los combustibles ahora y que pueda doler un poquito. Y bueno, tal vez fue el que había que ajustar el año pasado y no se ajustó porque estuvimos comprando por debajo del costo que cuesta el crudo. Es decir, nosotros comprábamos y vendíamos por debajo del precio de lo que comprábamos. ANCAP compra en dólares y vende en pesos. La incidencia del dólar es fundamental en los precios de los combustibles. La incidencia del precio del crudo es fundamental. Y ahora voy a la proyección. ¿Cómo ves ANCAP a futuro? ¿Cuál es el rumbo de ANCAP? ANCAP debe ir hacia un ANCAP amigable con el medio ambiente, debe ir hacia la utilización de lo que es, por ejemplo, el hidrógeno verde para transporte pesado, para ómnibus, para camiones. Tenemos varios proyectos, hay un plan piloto que ya se hizo y se generó un llamado. La idea es poder utilizar Cava, las instalaciones de Cava, y poder hacerlo allí. Estamos trabajando sobre una plataforma offshore del manejo de hidrógeno para poder generar exportación, pensando no en el corto plazo, sino pensando dentro de 20 años. Obviamente que ANCAP tiene que caminar hacia una transformación energética. Hoy hemos hecho todos los estudios y hemos trabajado sobre la incidencia de los combustibles fósiles, y hoy nos marcan que todavía sigue siendo, al menos en la región, la energía mayormente utilizada. No se logra la transformación y el pasaje de un momento a otro al vehículo eléctrico en forma inmediata. Hay que acompasar, hay que generar una transición, hay que generar nuevas tecnologías y nuevos productos como el hidrógeno verde y lograr transformación energética hacia nuevos vehículos. Hemos hecho estudios que hasta el 2000, en Uruguay al menos, los primeros análisis, es muy difícil que antes del 2050 logremos una transformación energética inmediata. Sí hay que prepararse, que es lo que estamos haciendo. Sí, con el grupo humano hemos trabajado mucho en hidrógeno, que es el futuro, entiendo, del país y hacia donde debemos caminar. Es la transformación. El hidrógeno es la transformación.
Sí, obviamente estamos también preparando para que a través de las distribuidoras se empiece a manejar puestos de cargas eléctricas en las estaciones. Por ejemplo, Duxa es una de las que está trabajando también en ello. Sé que también otras distribuidoras están trabajando, según me lo han manifestado, DISA, de poder generar también eh, eh, recarga para vehículos eléctricos. Hay una estación muy interesante que visité en Dolores que tiene manejo de paneles solares para hacer una estación sustentable. Tenemos nosotros, Duxa tiene, en definitiva los fondos son de ANCAP, tiene en Arapey una estación móvil que tiene autodespacho, transformarse hacia el autodespacho, que es el futuro. Uno ve en otros países, eso logra también optimización y servicios, mejorar los servicios hacia el consumidor, mejorar que en el nuevo régimen, que es lo que se pretende, la hoja de ruta trazada con distintas etapas de la transformación del modelo actual, va a tener que las distribuidoras de forma sana competir y generar desde el lado de las estaciones nuevos productos competitivos, que los concesionarios y todas las estaciones tengan valores positivos, activos para darle a los clientes, obsequios no solamente de lavado, sino que puedan generar, bajar el precio del combustible. Es decir, hoy tengo la bonificación, si que llenas el tanque, te doy por litro un peso menos. Bueno, todo eso va a venir y el mercado lo va a ir regulando. Pero eso va a ser aguas afuera de ANCAP, ya no es ANCAP. Eso es una visión como director, una visión de futuro de lo que uno ve dentro de un año, 2 años, de lo que pueda acontecer en el mercado. Hoy lo que hay que tener es la tranquilidad, y yo sé que a todos, miren que a mí es una de las cosas que me cuesta, nadie le gusta que aumenten los precios de los combustibles, es nuestro desvelo, pero bueno, cuando los combustibles bajen, el precio internacional del crudo baje, los combustibles van a bajar. Eso es lo que hay que tener como tranquilidad. Y después hacer desde adentro de ANCAP lo más eficiente y optimizar todo lo más que se pueda, como venimos haciendo, trabajando con dedicación, con empeño y con un gran grupo humano que hay en ANCAP que tiene puesta la camiseta. A veces, por decisiones que tomaron algunas, la administración del pasado, algunas decisiones, a veces cae la mochila sobre la totalidad de las personas de ANCAP. Y en ANCAP hay gente que trabaja, que es muy técnica y muy profesional, que han desarrollado todo lo que es el trabajo sobre el hidrógeno y sobre el futuro, que es formidable. Así que eso también vale la pena decirlo, que es una de las cosas positivas que he encontrado en la compañía. Buenísimo, muchas gracias, Diego. Por favor. Gonza. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Pati. Bueno, en realidad mi consulta iba también más o menos similar a lo que preguntaba Martín sobre el futuro y el cambio de la matriz o de la producción de ANCAP, pero te la derivo un poco para no repetir o para no quedar en blanco. Aprovecho para saber si, además de todo este cambio y la gestión y todo lo que eso conlleva, si tenés o el directorio mismo elaboró alguna innovación, algún cambio de proceso o algo distinto que quieran intentar lograr como objetivo en este periodo. Sí, nosotros tenemos también nuestra hoja de ruta, nuestros propósitos. Y yo recién hablaba, hay distintos proyectos que están en proceso y en trámite, que tienen que ver con el futuro, con nuevas tecnologías, hay muchas cosas que están fuera de ANCAP por el nuevo régimen de fijación de precios de combustibles y del nuevo régimen de la regulación de los combustibles. Muchos factores que van a quedar fuera de ANCAP, aguas afuera. Aguas adentro de ANCAP, nosotros debemos trabajar sobre qué es el rumbo que queremos imponer, es hacia trabajar en lo que es la mejora de lo que es nuestro negocio, que es la refinación del crudo. Como decía, por ejemplo, nosotros tenemos una planta de enfriamiento para el proceso de producción del refinado, y esa planta de enfriamiento utilizamos agua potable. En el mundo no creo que exista un ejemplo de esta naturaleza
que para enfriar en el proceso de refinación se use agua que es alimentación y es un recurso natural para el manejo de una refinería. Evidentemente, esa planta de enfriamiento tuvo un costo importante. Esa planta de enfriamiento genera un costo también en el refinado que se paga por costo que se le paga a OCE por la utilización de agua potable. Costos muy importantes, facturas mensuales muy importantes, con lo cual ahí estamos trabajando sobre sobre proyectos que generen cambiar a que se utilice, por ejemplo, el agua del arroyo a través de un proceso de optimización. En algún momento se sacó de la bahía agua y no se lograba el efecto necesario para la producción, pero existen formas dentro de los proyectos medioambientales varios, el manejo de las trampas de vapor en la refinería, existen distintos proyectos en elaboración de gestión en la refinación. ANCAP también tiene que trabajar hacia un proceso más de mayor optimización en la tablada, que es el lugar desde donde se hace la distribución, de qué manera se puede tener una tablada más eficiente, que a veces si hay una dificultad un fin de semana no se afecte a la ciudadanía y a la población el suministro. Es decir, tenemos que apostar, que es lo que estamos trabajando, a ese tipo de conexiones. Por ejemplo, la conexión de un caño que une, un caño que va a unir La Teja con el puerto para que puedan venir más embarcaciones y tener un puerto mucho más abierto, mucho más competitivo desde el punto de vista de la región y también tener esa conexión que forma parte de un proceso, de una licitación que estamos emprendiendo. Es decir, son muchas las cosas que hacemos día a día optimizando y mejorando. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo de optimización que hicimos que también forma parte de nuestro desvelo. En la planta de cal de 33 que lleva cal en camiones cisterna a Candiota, Brasil, que es un negocio que como dije, no es rentable, en ese proceso, en ese negocio, lo que vemos es, por ejemplo, en el 2014 se pagaba $107 la tonelada de transporte. Nosotros logramos optimizar y hoy estamos pagando $45 la tonelada. Eso forma parte de gestión, eso se llama estar pensando y nuestro desvelo de qué manera aguas adentro de ANCAP podemos corregir, mejorar, traccionar para que el impacto sea menor. Yo entiendo que la gente y la ciudadanía y todos, digo, bueno, aumentaron los combustibles, pero no es un aumento, es un ajuste internacional. Si lo comparamos con la región, como decía, si lo comparamos con el modelo anterior, yo estoy convencido, si tuviéramos el modelo anterior, los precios serían mayores a los que tenemos ahora, porque se fijaba de otra manera y porque se recaudó $907 millones entre el 2014 y el 2019 para hacer caja. Y eso es lo que se acabó. Ese tipo de aumento de los combustibles se acabó, usando un exceso en los precios del surtidor. Hoy la gente va a saber que cuando baje el crudo, el combustible va a bajar. Y eso es ser justos. Vamos a tener combustibles justos. Y a su vez, desde ACAP, hacerla eficiente. Corregir, eliminar excesos que tengan CAP y mejorarla en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que podamos desde ACAP. Muchas gracias, Diego. Clarísimo y nos vamos enterando de la cantidad de proyectos que tiene el directorio para tratar en el día a día, además de la problemática operativa. Cortitas sobre cosas que fuiste hablando. Perdón, Pati, si tenés gente en espera. Dale. Lo que mencionaste del hidrógeno, la planta de Cava, estamos hablando de Argentina, ¿no? No, Uruguay. ¿Qué es Uruguay. Cava es la vieja planta de alcoholes que se liquidó. La vieja planta donde se hacía el ron, la caña, los alcoholes de ANCAP. Y eso está ubicado geográficamente en Capurro, pegado al UR. Es decir, está en la bahía de Montevideo. Es una zona preciosa. La idea, el proyecto es allí generar un plan piloto que se está trabajando el Ministerio de Industria junto con Economía, UTE y ANCAP, un plan piloto para desarrollar hidrógeno
en Montevideo. Luego hay un plan también que se está manejando de desarrollar plataforma marítima, y ahí es hacia donde va un poco el futuro de ANCAP, desarrollar una plataforma marítima cual si fuera una plataforma, digamos, de petróleo, de una plataforma marítima donde se hace la exploración de los combustibles fósiles, la explotación. En este caso, esa plataforma marítima offshore pueda, en buenos vientos que tenemos en alta mar, generar a través de molinos, y la generación de los buenos vientos que tenemos en esta zona, generar hidrógeno y tener vehículos de gran porte y poder exportar esa materia prima que sería el hidrógeno hacia otros países de la región usando nuestra plataforma marítima y nuestros buenos vientos. Eso es un proyecto más a largo plazo, pero el hidrógeno ha desembarcado en el mundo. Ves los puertos, si ves el puerto de Noruega, ves cómo se ha optimizado y hacia dónde va el rumbo de la nueva energía. Genial. Y la otra cortita, mencionaste al pasar, cuando estabas hablando del Portland, del control de inventario. Capaz que no lo enfocaste mucho, o no sé bien por dónde venía el tema. Si había alguna merma o fugas en cuanto al control de lo producido con el stock. ¿Venía por ahí el tema o era simplemente...? Estamos trabajando, prontamente vamos a dar una rendición de cuentas sobre resultados. El tema de las mediciones que tenemos en inventario, voy a ser gráfico. A ver, se transportaba piedra para la elaboración del clínker en una de las plantas de tal manera que se generaban montañas de piedra. A ver, ¿cómo explicarte? Yo no necesito agua, pero igual en el día tomo solamente una botella de agua, perfecto. Pero igual me compro bidones y bidones y bidones de agua que voy acumulando y voy generando entradas, gastos y gastos y gastos, y se va acumulando allí. Va por un poco por ahí la reflexión que estoy tratando de hacer. Sí. Se va materia prima para producir 1000 y salían 100 bolsas, más o menos. Bueno, vamos despacio, no quiero informar hasta que no tengamos cerrado el tema concretamente de los inventarios. No, a ver, lo que hacía era que se iba generando volúmenes de piedra en exceso y no se producía la totalidad de la piedra. Muchas gracias, Diego. Me quedo con los deberes de llegar al precio de lo que debió costar la nafta en el año que el barril estaba a $40 con esta nueva metodología, y al precio al público que se vendió, para ver la brecha. Y mirá, y también la podés hacer, si querés, para ver la brecha, la podés hacer en dólares. Por ejemplo, el crudo en el 2015 estuvo a 2.500 pesos por barril. Lo voy a llevar a pesos ahora, ¿no? Ahora, el crudo... hoy el crudo en pesos está a 3.000 pesos. Por costos, ANCAP enfrenta el barril más caro en pesos de los últimos 10 años. Entonces, a veces cuando la gente, con legítima razón, cuestiona los aumentos de los precios de los combustibles, bueno, históricamente enfrentamos el barril más caro en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ahí están las razones. Ahí forma parte de lo que pasa. Muchas gracias, mucho gusto y gracias por el tiempo. Graciela, ¿tú tienes una pregunta para hacer? Sí, si fuera posible. Sí, adelante, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, Diego, un gusto. Buenas noches. Tengo dos preguntas para hacer. Una que me lleva a la vida y que nunca la he logrado contestar. En relación al sistema de salud y el 8º piso de la Española, así como antes el Larguero, ¿eso corre estrictamente por cuenta del sindicato o ANCAP tiene que poner una cuota aparte para poder solventar eso? Punto número 1. Punto número 2, hay un proyecto de presentación de resultados de auditorías, esto va a salir a la luz, se está pensando. Y perdonen, sí, pero me enganché 20 minutos tarde y a lo mejor esto había sido contestado. A ver, estamos manejando probablemente finales de agosto dar una rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de la auditoría. Obviamente tenemos que cumplir con los procedimientos formales, por eso hay cosas que no puedo decir todo en esta audición.
que lo vamos a hacer y lo vamos a trasladar con total transparencia para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de lo que ocurre en ANCAP con las auditorías. Respecto a la otra pregunta, que tiene que ver con el servicio médico que tenía, el viejo servicio médico que tenía ANCAP, que fue eliminado, y que en algo que supuestamente era tan sensible, nunca se llegó a ocupar, y bueno, y en el día de hoy nos ocuparon por cosas que no pasaron y por cosas resueltas y que ya están conversadas, y bueno, pero es un tema aparte. El viejo servicio médico que se eliminó, lo que hizo la administración anterior fue generar un convenio con la española y la Asociación Española, y ese convenio tiene bonificaciones para los funcionarios de ANCAP y de las vinculadas. Sin que nadie me solicitara nada, sin que dijimos, bueno, a ver, viendo una pandemia como la que ocurrió el año pasado, en los momentos más duros, de qué manera podíamos mejorar, y viendo que se vencía el convenio que teníamos con la española, que no tiene costo el convenio de salud para ANCAP, de qué manera podemos mejorar. Y logramos una mejora con una muy buena voluntad de la Asociación Española, de donde hoy los funcionarios tienen emergencia móvil gratis, que antes no la tenían, porque a veces cuando se dicen cosas, esta administración viene a desmantelar, esta administración viene a olvidarse de los funcionarios. Bueno, comencé a trabajar sobre un convenio que dio resultados, sin que significara costo, es decir, costo cero para ANCAP, emergencia móvil gratis para los funcionarios, beneficios en los tickets de alimentación, de tickets copagos de farmacia y bueno, y médicos, de concurrir al médico. Aumentamos, creo que antes era un 10%, lo llevamos a un 20% de bonificación. Extendimos a las familias de los funcionarios la bonificación en las emergencias móviles del 50% del costo, es decir, los familiares pagan, creo que alrededor de 300 y algo de pesos por tener una emergencia móvil. Extendimos, esto forma parte de la gestión de esta administración, que lo hicimos nosotros, y casualmente me ocupé de este tema. Logramos beneficios también para todos los funcionarios de las empresas vinculadas, logramos beneficios para las empresas tercerizadas de ANCAP con la salud, en virtud del momento difícil y duro que pasamos con la pandemia y con la situación de salud que vivió el país. Entonces, cuando a veces nos cuestionan, a veces hay que ponerse en todas las cosas que hemos resuelto y solucionado. No, yo felicito todos los logros. Ahora, no dejo de pensar en la irracionalidad de todo esto, ¿no? Porque hay cantidad de funcionarios públicos, docentes, por ejemplo, entre los cuales me incluyo, que todo eso que se logra por un convenio de la dirección de ANCAP-CON, lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Entonces, es irracional también que dependa de quién gestiona lo que se logre en desmedro de otras entidades que quizás tengan hasta menos sueldo, posiblemente, y que no logran ni la mitad de estos beneficios que tú estás enumerando. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ver, los beneficios tienen que ver, con una gestión que nosotros hicimos para bien, que debería valorarse por parte de todo lo que uno emprende. A ver, yo dije que esto tiene costo cero, lo expliqué recién, o sea que no significa que la gente de la ciudadanía lo esté pagando. La gente de la ciudadanía no está pagando, la ciudadanía no paga, yo recién lo explicaba, lo que tiene que ver con la salud de los funcionarios. Eso tiene que ver con un convenio que tiene, como dije, costo cero para ANCAP. Está bárbaro, muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias, Diego, la verdad que estoy impresionada. Águeda. Hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Águeda Presa, de Ciudad del Plata, San José. Nosotros con mi hijo conocemos a Diego desde otro lado, desde el lado de la empatía, la solidaridad, la generosidad, pero para sacarlo un poco capaz de todos estos temas, todos queremos saber sobre Gasallago y bueno, muchas aclaraciones que ha hecho, pero bueno, como para, ya ha contestado mucho de eso, para hacer algo diferente, vamos a decir, quería preguntarle sobre que el mes pasado ANCAP y el Sistema de Naciones Unidas firmaron
un acuerdo en el cual el principal cometido es trabajar en estrategias en común de acción y cooperación para contribuir al bienestar, a la equidad, al desarrollo y la promoción de los derechos humanos. Y bueno, esta semana también estamos en la semana de la lactancia materna y vi que allí en CAP tienen en las plantas salas de lactancia. Y bueno, preguntar un poco en relación al convenio que se firmó con el Sistema de Naciones Unidas, ¿qué se está haciendo en pos de esto? Sí, me agradezco la pregunta. Nosotros hemos estado siempre generamos una cercanía apostando a la mujer en la ciencia, apostando ahora en la lactancia, apostando a la sensibilidad que una empresa del porte que tiene ANCAP corresponde, es generar sinergia con la ciudadanía y un convenio con Naciones Unidas que generen compromiso. También nosotros tenemos por la marca, una contribución social, la contribución al país que quiere dejar la marca como esencia en este tipo de instancias, que es lo que vemos, ¿no? Y entre ellos también no solamente es lo cultural, también, bueno, acá se relaciona también con lo cultural, con la ciencia, con el deporte, con la energía, con la lactancia. Bueno, es encontrar, que es lo que también forma parte, es la sensibilidad de una empresa, es la empresa pública de todos los uruguayos. Desde nuestro lugar tenemos que generar la conciencia para acciones de sensibilidad ciudadana. Buenísimo, muchas gracias, Diego. Un gusto, que pasen bien. Gracias. Muchas gracias, Águeda. Alfredo. Sí, buenas noches. Hace un ratito me incorporé al grupo. Realmente lo que me interesa tener claro es, dentro del costo de un litro de nafta, ¿qué porcentaje son costos de ANCAP y qué porcentaje son impuestos que vienen desde el Poder Ejecutivo? Eso como base, porque se estila mucho pegarle a ANCAP, pero me parece que muchas veces ANCAP no tiene la culpa. Esa es la pregunta Bien, nomás. gracias. Sí, era lo que venía hablando antes de lo que son impuestos que vienen que son históricos, ¿no? Entonces, tú tenés, dependiendo de qué producto de la canasta tomes, distintas cargas impositivas. Es decir, por ejemplo, en el gasoil tenés el fideicomiso del boleto, 3,50 pesos. Tenés que eso es, nosotros somos agentes de retención de esa carga, por ejemplo, en el gasoil. Después tenés la tasa inflamable que se aplica por tener en la tablada un lugar de distribución que son medio peso que se le aplica a las gasolinas, a los productos que salen desde la tablada. Y eso va para una recaudación para la Intendencia de Montevideo. Después tenés el IMESI. El IMESI ANCAP, en lo que es el precio de la super, tomando como referencia, hoy son 30 pesos. El resto es margen de distribución, que estamos hablando en un 13%, bonificaciones y estaciones, y Messi, que son 28 pesos, 29 pesos, y bueno, eso por ejemplo tomando lo que es la super, la gasolina, ¿no? La gasolina super. Sí, a ver, del precio del valor de la super de hoy, ANCAP solamente recibe 30 pesos. Es decir, existen otros componentes que vienen traccionados históricamente, como dije, desde que se crea el IMESI, pero bueno, eso tiene que ver con el Ministerio de Economía y cómo se ha manejado históricamente el país, con los impuestos que vienen desde el pasado y que históricamente han sido así. A veces se pegan, que yo sé que tienen un componente fuerte en las gasolinas, por ejemplo, el IMESI, pero el IMESI recauda, lo explicaba, 500 millones de dólares al año, 550 millones de dólares al año recauda el Estado por IMESI. Ahora, por IRPF, que se crea en el 2007, perdón, y 2008 se crea el IAS, se recaudan 1.000 millones de dólares anuales. Es decir, 1.500 millones de dólares. Es decir, el IMESI significa un tercio de lo que se recauda por los otros impuestos que se crean en administraciones anteriores, decisiones del Ministerio de Economía de la época, que nos exceden a ANCAP y que también tienen una fuerte recaudación y mayor recaudación de lo que tiene el IMESI. Con esos impuestos es lo que se sostiene un Estado para hacer frente a la subvención por mantener un MIDES, mantener aspectos sociales que tiene un país, las jubilaciones.
mantener la renta general de un país, Estado. No. Sí. Sí, no, se me entrecorta un poquito el audio. Sí, en definitiva, vengo a calcular que más o menos en un litro de nafta un 45% es el costo de ANCAP y el resto serían impuestos. Sí. Bien. En uno de los productos, Claro. ¿no? En la super, en la gasolina, ¿no? Tomando ese sería el ejemplo. Sí, supongo. Ese sería el ejemplo, tomando un ejemplo. Sí, clarísimo. Supongo que todo lo que integra, digamos, las paramétricas de los distintos productos de ANCAP, supongo que son de dominio público, deben estar en algún lado en Esta internet o información algo de está eso, en ¿no? el Twitter de ANCAP y está en la página de ANCAP. Pero, por ejemplo, Ok. vamos al IMESI, tenés en impuestos, en la Premium es 29,79, en la Super 28,13, en el queroseno 7,80, en la nafta de aviación 32,07, en el Jet 1 es 0, en la nafta de aviación para aviación nacional de tránsito 97, en el alcohol carburante 28,16. Es decir, tenés variaciones del producto en virtud de un impuesto que viene históricamente del año 79, 80, ¿no? Esto es la historia del país, macroeconomía y cuestiones que exceden a ANCAP y que hablan desde lo que son las políticas impositivas históricas que esta administración no creó, que, como decía, que hubo una fuerte o mayor recaudación en los años 2007 y 2008, que hubo un momento de una buena época, por así decirlo, de vacas gordas en el año 2014 y 2015, pero no se volcaron a la gente. Esas buenas épocas donde había viento de cola, se recaudaba, se aumentaba los precios de los combustibles, se derrochaba plata en plantas ineficientes, en comprar plantas de cal, hacer plantas de por, poner inversiones en plantas de porlas ineficientes, poner una nueva planta en Paysandú. Bueno, todo ese gasto, esa fiesta que se hizo, la pagaba la gente. Y después en el 2017, 2016, fin del 2017, se tuvo que votar la capitalización de ANCAP. 2017 se tuvo que votar la capitalización de ANCAP. La pagamos todos los uruguayos. Entonces, eso es lo que rompe los ojos. Y bueno, y a veces cuando dicen, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no se hizo algo antes? Explícame, dame la razón. ¿Cuál es la magia para poder cambiar los precios de los combustibles? Dame la razón. No, porque tienen que hacer más inversión, instalar el horno. ¿Cuánto cuesta instalar el horno de Paysandú? 100 millones de dólares. ¿Quién pone la plata? Papá ANCAP la tiene. ¿Quién pone la plata? ¿Al Estado o qué le vas a pedir? ¿Al Estado que deje de, en una pandemia, de contribuir a las canastas, al MIDES y de contribuir a los jubilados para instalar un horno de un negocio que es ineficiente? Explíquenme cómo se hace. ¿Cuál es la receta mágica para poder hacerlo? Porque la magia que quisieron construir la pagaron todos, se pagó por parte de todos los uruguayos por decisiones ineficientes en las administraciones anteriores. No estoy hablando de política, estoy hablando de gestión, de mala gestión y alguna cosa más que no me corresponde a mí calificarlo, ¿no? Me parece, Diego, que mi pregunta la agarraste para el lado equivocado. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Yo solo quería saber qué porcentaje del costo de un ingrediente X como un combustible o lo que fuere, qué porcentaje le corresponde a ANCAP y qué porcentaje es externo a ANCAP. Claro. Me doy cuenta que ANCAP, por más que mejore y por más que se perfeccione, va a incidir en sobre un 45% y no sobre el 100% del producto. Eso es evidente. Todas las malas inversiones anteriores son recontra evidentes y son recontra conocidas. Y el que no las quiera ver es porque quiere cerrar los ojos, eso es obvio. Ahora vamos a hablar las cosas concretas. Por eso yo estoy de acuerdo con todo eso. Simplemente lo que quería saber y dejar claro es que no podés, como se dice, gusta decirle ahora, pegarle a ANCAP por todo lo que pasa cuando en realidad la mitad o más de la mitad de ANCAP no tiene nada que ver. Por otro lado, si vamos a la conversión a vehículos eléctricos y conociendo el parque automotor uruguayo en este momento, yo creo que ANCAP tiene muchos años de vida por delante todavía. ¿Tá? O sea que la eficiencia, bienvenida sea. Es eso, Diego. Gracias por todo y yo, por mi parte, satisfechísimo por las explicaciones. Buenísimo. Vamos a hacer la última pregunta, María Luisa, y ya vamos cerrando porque estamos ya sobre la hora y media que habíamos acordado. Así que, María Luisa, tenés la palabra. María Luisa. Buenas noches. No. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. ¿Cómo andás? No lo veo conectado al doctor Durán. Se nos fue. Ahí está conectando. Bueno, bien. Sí, bravo. Espera porque no sé si está escuchando.
Bueno, lo esperamos. Mi nombre es María Luisa Nogueira. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo andás, María Luisa? Vamos a ver si vuelve Diego, pobre. Sí, está conectado, pero No, sé no, qué. no. Ahora creo que está desconectado. Sí, no lo veo. Yo Yo lo veo. por lo pronto no lo veo. Yo lo veo. ¿Sí? ¿Nos escucha, Sí, doctor? capaz que se le... No, capaz que se le desconectó. A mí también me dice reconectando la conexión. A ver, ahí la... Y estoy al lado del módem. Si ustedes lo ven, me avisan, porque yo no lo veo. No está todavía. Como hablante, por lo menos no. No, ahora no lo veo. Lo veía arriba, sí. Esperemos a ver unos minutitos. Sí, a mí me a ver pasó si... también hace un ratito Se quedó, bueno, que 2 veces se quedó sin batería. Se le apagó, se quedó sin batería y no puede conectar. Ay, Me está diciendo pobre. que se está quedando sin... Sí. Está, bueno, ay, no lo pudimos ni despedir. Porque él estaba en ANCAP, estaba el que nos dijo que había terminado la reunión de directorio cuando arrancó. Ah, claro, se quedó sin batería. Bueno, quedamos con el final sin cerrar, pobre. Bueno, igual, para mí, digo, fue esclarecedor todo lo que nos contestó hoy, el espacio. No, impresionante. Y el espacio, chiquilinas, realmente muy productivo. Así que muchísimas gracias. Igual me quedo reconforme. Pati, si querés hacer la pregunta, del perfume, hacémela a mí por hoy. Bueno, Gonza, ¿vos qué perfume usás? Porque así nos queda el cierre del espacio. ¿Contesto como contesta todo el mundo o lo digo? No, contestá como si de verdad te interesara la pregunta. Polo negro, Pati. ¿A quién le importa? Se quedó sin batería. Sí, se quedó, sí, porque estaba... Me escribió ahora que estaba muriendo y capaz que lo quiso contar ahora y chao. Está pobre, bueno. Bueno, ahora le ponemos el agradecimiento en Twitter. Sí, ahora le agradecemos por Twitter, fue re enriquecedor todo la verdad lo que nos contó, impresionante. Y vamos a esperar todos con ansia las auditorías, me parece. Ay, sí. Felicitaciones por el espacio. Gracias por el espacio, gracias. Decirles nomás que miren las placas que hacemos que vamos subiendo todos los días en los estados. Hicimos 41 hoy. Hay placas, Pati. Nos dio mucha información. El Diego, canal el canal en YouTube está muy bueno. Gracias por subir todas las conferencias. Sí. Gracias, chiquilinas. Vamos a hacerle un aplauso con las manitas a Gaby, que está ahí conectada, que es la que hace todas las placas como Gaby, loca de haber estado escribiendo hoy. Sí, la verdad que le queremos agradecer a Gaby porque el trabajo que hace de escuchar, de escribir, es impresionante. A veces capaz que uno no sabe, pero nosotros que sabemos, ahí Gaby va a hablar, que sabemos lo que trabaja, la verdad que por todos nos pone muy contentos. Hace placas como quien hace Carrot Cake, impresionante, Gaby. ¿Estás ahí, Gaby? ¿Para qué está conectando, Pacho? Qué grande, Gaby. Yo me quedaba con una pregunta también para Dieguito, pero bueno. Bueno, te la contesta Gonza. Ya habrá otra oportunidad. Bueno. Porque era tan pésimo jugar al fútbol, pero quedará para otra Pablo, vez, tú estás por allá abajo, yo estaba ahí, mirá. Me quedé, viste, ahí llegando al... No la puedo aprobar a Gaby, Romy. Sí, se cayó Gaby, no sé si es un problema del internet. Pero bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos, gente. Chiquilines, que gracias, gente. Buena semana para todos. Gracias.